¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que varios países cierren sus fronteras y que cancelen vuelos al exterior para tratar de contener los contagios. Canadá acaba de suspender vuelos a México y el Caribe. Y nuestro país no ha limitado vuelos ni viajes de extranjeros. Por el contrario, la Secretaría de Turismo busca reactivar precisamente los viajes y el turismo. ¿Podrá hacerlo? ¿Ayudaría a cerrar las fronteras de México y los vuelos para evitar contagios aquí en el país o no? El Congreso acaba de reiniciar funciones con el nuevo periodo ordinario de sesiones y dentro de los temas que deberá analizar y aprobar o desechar inmediatamente está la reforma en materia de energía eléctrica que mandó el presidente de manera preferencial. ¿Es una buena reforma o es un retroceso? Veremos qué piensan Veloz de Encinas. Y el senador Martí Batres retiró su iniciativa para cambiar los requisitos para ser legisladora en México. Requisitos que incluyen ser mexicano o mexicana por nacimiento. Esto ya detonó un debate al respecto. ¿Deben nuestros senadores y nuestras diputadas haber nacido en el país para poder hacer su trabajo o no? Veremos los contrapuntos entre Ana Villagrán y nuestro invitado de esta noche, Aurelián Guilabert. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. El mundo está volviendo a cerrar sus fronteras y a limitar los viajes internacionales de sus ciudadanos. El domingo, por ejemplo, Canadá suspendió todos los vuelos a México. Según estimaciones de la Secretaría de Turismo, con esta medida se perderán 782 millones de dólares, pues unos 791,000 turistas dejarán de visitar nuestras playas. Pero Canadá no es el único país que ha puesto una bandera roja. El pasado 27 de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una nueva alerta y recomendó evitar todos los viajes posibles a México. El turismo es la tercera fuente de divisas para nuestro país. En el 2020 representó casi el 9% del PIB y generó 4.4 millones de empleos directos. Pero la pandemia también le ha pasado factura a esta industria. Ayer, el titular de Turismo, Miguel Ángel Torruco, solicitó formalmente considerar a este sector como una actividad esencial para evitar que la pandemia le genere mayores pérdidas. El periódico El Universal publicó hoy que México es el único país en América Latina que no está poniendo restricciones sanitarias ni a visitantes ni a residentes que llegan del extranjero. Además, es una de las 11 naciones en el mundo que no tiene restricciones de viaje, pero aún así la baja en el turismo ha sido muy notoria. Hoy, ninguna de las 32 entidades de nuestro país está en semáforo verde y solamente 2, Chiapas y Campeche, están en amarillo. ¿Cuáles deberían ser las medidas a tomar por parte de las autoridades? Por un lado, a Sectur le urge reactivar el turismo para estimular los viajes internos, que representan el 82% de sus ingresos, pero por el otro, de no reforzarse las medidas para contener los contagios, más países podrían levantar alertas contra los viajes. Veamos qué opina la mesa esta noche, y para ello saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Feliz como siempre aquí de estar. Bienvenida. Saludo también a Estefanía Veloz, abogada y feminista también, como cada martes y jueves. ¿Cómo estás? Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bienvenido. Y hoy saludamos y le damos la bienvenida a Aurelián Guilabert. Él es fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto verlos a todos. Muy bien. Bienvenido Gracias. a nueva cuenta a este espacio. A ver, empiezo contigo, Alejandro. ¿Cerrar o no cerrar las fronteras? ¿Funciona o no funciona? Varios países lo han intentado hacer. En algún momento Trump incluso cerró las fronteras de Estados Unidos. El Reino Unido lo ha hecho, Dinamarca. Y yo no he visto que las curvas de las pandemias se hayan aplacado, digamos, o se hayan hecho mucho más planas después de estos cierres. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué México no lo está haciendo? ¿Debería o no de hacerlo? ¿Cómo reactivar el sector turismo de una manera responsable sin irnos a Cipolite y decir que se queden en casa? En este momento hemos visto cómo algunos países están optando por tomar medidas espectaculares que generan alta aceptación social, porque encajan muy bien en nuestro sentido común y en nuestras intuiciones, en nuestras creencias, pero que son medidas que no están basadas en evidencia. Y aquí lo que hay que decir es que la Organización Mundial de la Salud explícitamente desaconseja cerrar fronteras, y el Reglamento Sanitario Internacional que fue recientemente revisado, lo mismo, porque es una medida que no es sostenible. Y hay que decir que no solamente afecta al turismo, sino que afecta
los negocios, el comercio de bienes, digamos, a la economía en su conjunto. Cuando tú te pones a voltear a ver la caída del Producto Interno Bruto a nivel global, pues ahí están parte de las consecuencias de estos cierres de frontera. Y yo creo que los gobiernos tienen que hacer, ante una medida tan drástica, una evaluación de los costos, de los daños de eso frente al beneficio que podría tener en salud. Y estando en una etapa de contagio comunitario, en donde, como su nombre lo indica, la pandemia es un fenómeno global que ya rebasó todas las fronteras, a mí lo que la evidencia apunta es que cerrar vuelos no tiene una contribución para reducir la transmisibilidad y en cambio sí tiene impactos negativos en la economía y sobre todo en el movimiento de bienes. Y yo lo que estoy viendo es una tendencia hacia esta posición de nacionalismo inmunitario, así lo llamó la OMS, en donde hay una correspondencia entre países que están acaparando la vacuna. Por ejemplo, el caso de Canadá compró 5 o 6 veces dosis más de las que necesitaría para inmunizar al total de su población, y esto de cerrar sus fronteras en un tono pues de pensar que puede haber respuestas nacionales a un problema de carácter global, y en la idea de yo primero, yo después, que va a ser totalmente contraproducente, porque mientras no inmunicemos a todos los países, incluidos los países pobres, el fenómeno de acaparamiento afecta principalmente a los países pobres que se quedarán sin vacuna este año. Pues no podrá reactivarse plenamente la economía porque los mercados, el comercio y la industria están completamente encadenados. Un coche se produce en distintas partes del mundo para ser finalmente ensamblado y vendido, pero mientras no se reactiven todas las economías y se siga pensando en esta visión nacionalista y cerrada, me parece que va a tener efectos contraproducentes. Sin efectos en la salud, sí contraproducentes en la economía. Bien, ¿coincides con esta lectura, Ana? Cerrar o no fronteras, México debería hacer algo al respecto. A ver, yo estoy seguro que tú tienes contrapunto. Sí, me conoces muy bien, Genaro. Miren, la verdad es que ya con más de 160,000 muertos solamente en las cifras oficiales, ya creo que ningún esquema de lo que alguien de la Cuarta Transformación puede ser aceptado o siquiera que suene a lógico. Sí, muchas otras naciones que no tienen el número de muertos ni el número de fallecidos, o sea, de registro de muertes como lo tiene México, han utilizado técnicas que no han utilizado, o sea, que no han funcionado quizá de la manera que se esperaba, pero el tema es que México no ha hecho nada de eso. Estábamos en enero, hace un mes justamente, cuando en Gran Bretaña descubrieron una nueva cepa del virus, y ¿saben lo que hizo nuestro país? Vengan británicos, vengan, aquí no importa que traigan otra manera, o sea, otra cepa que al final resultó pues no ser más grave, pero en ese momento no lo sabíamos, y el país seguía aceptando viajeros que venían contagiados con una nueva cepa. Así de incongruente, así de ilógico. Escuchamos a un Gatell que dice, es que cuando estás enfermo no viajas. El tema es que la gente que está viajando, como le pasó al presidente cuando venía en el vuelo de regreso de San Luis Potosí, no sabía que venía enfermo. Él pudo haber contagiado al vuelo entero sin saberlo, sin tener intención de contagiar a los demás. Eso es lo que está pasando con los viajeros. México está entre la lista de los 11 países con menos restricciones o con restricciones mínimas para la gente que viaja. Estamos con Afganistán, Ucrania, República Centroafricana, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte, Costa Rica, Bahamas, Haití. En ese nivel del desarrollo de estas naciones es como está actuando México. La única diferencia es que solo México, de todos estos 11 países, está entre el top 3 de las muertes, de mayor muertes por COVID. Entonces yo creo que es un momento donde, aunque aplaudo y reconozco y entiendo a Torruco, yo creo que es un momento donde México tiene que hacer justamente las cosas que no ha hecho antes y que no hemos hecho, ser restrictivos con todos los demás países. No es momento de estar pensando en internacionalismo, queridos compañeros y compañeras. Es momento de estar pensando en la seguridad nacional, y si la seguridad nacional implica cerrar nuestras fronteras o por lo menos poner filtros más estrictos, está bien, no cerremos porque afectaría a nuestra economía en términos del turismo, y el turismo es la tercera parte de la economía del país. Por lo menos pidámosle pruebas a las personas que lleguen, pidámosle confinamiento, pidámosle algo, pero no estamos haciendo nada. A ver, Veloz, ¿coincides? No es momento de internacionalismos ni de globalismos, es momento de nacionalismo y de cerrar fronteras. No, el único nacionalismo que conocen los panistas es el de mandar cartas a la OEA cuando de Venezuela se trata. Fuera de eso no les interesa, yo creo, en ningún otro sentido. A ver, yo considero que más allá del número de muertos, que desde luego es importante y que tiene que ver con la cantidad de gente que tenemos, tiene que ver con la conectividad.
y en el lugar geográfico en el que se encuentra México. Yo pondría de ejemplo lo que está pasando en Europa. Europa en ningún momento ha cerrado fronteras, y cuando se dio la discusión respecto a la cepa británica, y en Europa los viajes entre los países son el pan de cada día, hay mucha conectividad y no se pensó en cerrar las fronteras ni una vez, porque uno, se sabe que es una medida, justo como decía Alejandro, sostenible, pero que además tiene consecuencias económicas y que sus consecuencias positivas no se equiparan con las pérdidas. Y yo creo que eso es un gran mensaje que nos tuvo que haber dejado de los países y los ejemplos de los países que lo hicieron y perdieron. El gobernador de California constantemente está teniendo la conversación, empujando a que se abran las fronteras, que se reabran las fronteras, porque Estados Unidos está teniendo pérdidas millonarias de dólares al día por tener las fronteras cerradas. Ya es una medida que lleva más de 6 meses. Creo que sí, la conversación está yendo hacia otro lado. Más allá de eso, creo que la estrategia de turismo tendría que estar diseñada para que no se propiciaran los contagios. Yo en ningún momento escuché al presidente Andrés Manuel López Obrador decir, vengan británicos, vengan. Yo creo que eso es utilizar el discurso mal, no saber interpretarlo o interpretarlo a conveniencia, y no hay que desinformar, eso es muy importante. Pero que sí creo que México está moviendo dentro del lado de lo que es lógico, de lo que tiene costos económicos, y no de lo que tenga un mejor discurso político, que vaya a aterrizar mejor en algunos sectores. Yo creo que eso es lo que va a pasar pronto. Desde luego, Estados Unidos tiene unas medidas distintas por el tema de la aplicación de la vacuna. Ya vimos que muchos personajes, incluso de la vida pública de México, fueron a demostrarnos qué tan fácil era ponerse la vacuna, y que a partir de eso también hubo unas restricciones mayores en Estados Unidos respecto a eso. Yo creo y considero que ya no se tema del cierre algo y el cierre de vuelos como algo que tenga que ver o que impacte de verdad en el tema de la disminución de casos, y pues no tendríamos que orillar a México a ese discurso que pues no tiene mucho sentido ya, ¿no? Aurelien, ¿cómo lo ves? ¿Hay que cerrar fronteras, pedirle a viajeros pruebas, limitar vuelos? ¿Ayuda en esto a contener la pandemia? ¿O cómo reactivamos la economía también del turismo en nuestro país? Pues yo creo que sí hay que cerrar fronteras con los países con quien no existe cooperación sanitaria o con quien no existe fronteras físicas, como en el caso de Estados Unidos y Guatemala y Belice, ¿no? Yo no cerraría las fronteras con ellos, pero sí con los demás países, y sobre todo exigir pues que se realicen pruebas rápidas también en los aeropuertos. Yo no sé si pues han visto cómo están en nuestros aeropuertos aquí en la Ciudad de México, en las demás ciudades del país, pero pues es un foco de infección tremendo, ¿no? Sin ninguna medida de distanciación social, los aviones están llenos, y bueno, pues de todos modos el tema de cerrar fronteras pues no está tampoco pues aumentando las posibilidades de menos contagio, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces sí es una medida pues paliativa, pero pues para la industria hotelera y la industria turística creo que también hay que preguntarnos qué se tiene que hacer, porque pues México es uno de los países que menos ha ayudado a la industria turística y a las pymes, en especial de la OCDE. Es un país que decidió no endeudarse y no desbloquear fondos especiales para ayudar a la industria y sobre todo a sus profesionales, como lo son los restauranteros, como lo vimos aquí en la Ciudad de México, donde se tuvo que organizar todo un movimiento para que los restaurantes pudieran abrir con base en medidas sanitarias claras. Pero tampoco se ayuda a las personas que representan el turismo en México. Y yo les quiero mencionar un caso muy grave, que es el tema, por ejemplo, que nadie se preocupa por ellas y por ellos, pero las personas, por ejemplo, que ejercen el mariachi, que son el símbolo de nuestro turismo y el símbolo de nuestra mexicanidad, pues ningún apoyo se ha detonado por parte del gobierno federal hacia este sector, como tampoco hacia todas las otras personas que permiten que funcione la industria turística. Tampoco hay un plan de recuperación que permita fomentar la demanda y la oferta nacional, ¿no? Con base en subsidios directamente inyectados en la industria hotelera y turística. Bien. Veo la mano levantada, Alejandro, precisamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Hay un plan de reactivación, hay un plan de apoyos también para estas industrias? Sobre todo, pienso, evidentemente, hay grandes cadenas de hoteles, de conglomerados internacionales que a lo mejor no necesitan tanta ayuda, pero seguramente también la necesitan, pero sobre todo también para quienes son dueños y dueñas pues, de pequeños hoteles que están sufriendo ahorita y que están teniendo que despedir gente y demás. Sí lo hay. De hecho, el viernes pasado el secretario Torruco se reunió con cámaras
sector y pues ahí participan múltiples programas. Yo lo que me quería referir es que una cosa es cerrar fronteras, a lo cual creo que ya puse que no existe evidencia sobre su impacto positivo para mitigar los contagios, y otra es establecer filtros limitantes, porque en eso yo creo que sí tiene razón Aurelien. Si tú vas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las aglomeraciones, las filas que se hacen, pues sí pueden exponer en alto riesgo, pero creo que son dos cosas completamente distintas. Y respecto al otro que comentaba Aurelien, comparando los apoyos o los estímulos en Europa en comparación con México, pues habría que hacer una evaluación detenida y valorar que si fue una estrategia adecuada la de apoyar a la oferta en el caso de Estados Unidos a través de estos estímulos en la Unión Europea, porque al cuarto trimestre del año pasado la recuperación del PIB en México fue más acelerada que en la Unión Europea y sin la necesidad de recurrir a deuda que además hubiera sido a intereses mucho más elevados que a los que pudieran acceder los países de la Unión Europea. Y lo otro es que Ana Villagrán nos habla de que hay que ser nacionalistas, pero yo creo que ella entiende el nacionalismo como xenofobia, como miedo y rechazo al otro, pero ya veremos, ese nacionalismo no se trata. ¿De qué estás hablando, Alejandro? ¿De qué hablas? Con la defensa de nuestros recursos naturales, y veremos cómo en los próximos cortes defenderá a las transnacionales. Bueno, a ver, por alusiones, rápido, Ana, contesta por favor y después vamos a una pausa. No, muchas gracias. Yo creo que yo soy el peor monstruo en las pesadillas de Alejandro, porque así me imagina, así me escucha acá, o sea, eso es lo que interpreta de mis palabras. Lo que yo estoy diciendo es muy claro. El país en este momento tiene que establecer medidas de cosas que no ha hecho. Es decir, si no quieren prohibir los vuelos de gente que, como les dije, los de Londres, que traían una nueva cepa que nos pudo haber puesto con números peores, entonces sí se tienen que establecer filtros que tampoco se están estableciendo. No se le está dando en todo caso, ¿por qué no viene del gobierno federal apoyos para los gobiernos donde el turismo es fundamental? Es decir, no hay una nueva medida. Alejandro aquí viene y nos dice, sí, es que el PIB, sí, es que recaudamos más en impuestos y todo. Solamente te quiero decir, Alejandro, que ustedes ya generaron 10 millones nuevos de pobres en el país, solo en 2 años de gobierno. Y si además con la mala estrategia económica que traían le pones lo del COVID, no importa de qué manera esté oscilando el PIB comparado con otras naciones, en México la gente se está muriendo de hambre y es su culpa. Bueno, a ver. La vacuna. No te escuché, se cortó rapidísimo, Alejandro, que no te entero. Hubiera una vacuna en contra de la infodemia también. Bueno, una vacuna en contra de la infodemia, dice Alejandro. Hacemos una pausa y regresamos, pero también lo cierto es que, en efecto, sí, la pandemia está generando más pobreza en todo el mundo, incluido México, pero ha sido la pandemia y ha sido también los efectos que esta ha tenido en distintos países, pero evidentemente podemos retomar ese tema después para la discusión aquí en la mesa. Hacemos una pausa. Al regresar, el presidente López Obrador mandó una iniciativa preferente. Esto quiere decir que el Congreso va a tener que analizarla y votarla prácticamente en un mes para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, así dice el presidente, priorizando métodos de generación eléctrica contaminantes. Opositores a esta medida dicen que es un retroceso. Vamos a ver cómo le va en esta mesa. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, en el primer día de sesiones del Congreso, ayer lo discutíamos en esta mesa, el presidente López Obrador envió una iniciativa preferente sobre la industria eléctrica. Según la exposición de motivos, esta iniciativa busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y echar atrás contratos firmados con empresas privadas que perjudicaron al Estado mexicano, así lo dice el espíritu de esta iniciativa. Pero la reforma da prioridad a energías contaminantes y analistas ya alertaron que viola también los términos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y de otros tratados comerciales, en específico con el de la Unión Europea. Veamos el contexto. Este lunes, en el primer día del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. Plantea modificaciones a 9 artículos para dar prioridad a la electricidad que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. En su exposición de motivos, el documento plantea que su propósito es terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados. Apunta también que la reforma eléctrica
eléctrica aprobada en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto se tradujo en negocios para empresas privadas y políticos corruptos, despojando a los mexicanos de su industria eléctrica nacional. En su exposición de motivos señala que esta reforma es indispensable para sostener el compromiso de no incrementar las tarifas eléctricas. Propone modificar el orden del despacho de las centrales eléctricas. Prioriza la energía producida por hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE, como la nuclear, las geotérmicas, los ciclos combinados y las termoeléctricas. Después están las plantas privadas eólicas y solares y finalmente las de ciclo combinado de productores independientes. Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento y a revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos del gobierno federal con productores independientes de energía. La Cámara de Diputados tiene un máximo de 30 días naturales para discutir y, en su caso, aprobar la propuesta. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo, Ana. Ayer justo veíamos las prioridades legislativas para sus compañeros panelistas de lunes y miércoles. Lisa habló, por supuesto, sobre el tema de cannabis. Lecona hablaba sobre reforma a la PGR. Pero, pues, para el presidente también hay su propia prioridad. Digamos que si el presidente hubiera estado en esta mesa, le hubiera dicho, no, para mí, la reforma eléctrica, que, como bien decía la nota, pues ve el tema de cómo fortalecer a la CFE, de acuerdo con el presidente. Pero varios analistas dicen, a ver, esa es una contrarreforma a la reforma que sacó el sexenio de Peña Nieto y que este presidente había dicho que no iba a echar para atrás. ¿Cómo la ves? Sería un ejercicio muy interesante que el presidente respondiera cuáles son sus prioridades, porque pues cuando está en las mañaneras todos los días es un discurso diferente. Es lamentable que esta nueva política energética sea prioridad para la Cuarta Transformación. Me asusta mucho que solo necesitan una mayoría simple para poder pasar esto, porque así se me hace un retroceso, tal como lo hicieron con la reforma educativa. El tema de estar tan obstinados en desaparecer todo aquello que ellos llaman pues como herencia neoliberal, pues pase como por tantos intentos de nuevo desarrollo para las y los ciudadanos. Lo que esto va a lograr simple y sencillamente es que tú como mexicano pagues más caro la luz. Hoy, si en tu departamento pagas entre 80 y 150 pesos, con una reforma que prioriza este aspecto de un monopolio y que se queda con esta energía de los hidrocarburos, lo único que va a pasar es que se eleven los precios y es algo que no es justo, es algo que no está bien y esto que va a obedecer a un capricho del presidente que obedecería a una lógica de 1950, 1960, del boom de las instituciones mexicanas, pero el tema es que ya no estamos en esos tiempos. Me preocupa mucho que sí, también coincido con el tema de que simplemente para derogar el tema de lo que ellos llaman esta corrupción, tengo que señalar, porque era de hecho con lo primero con lo que quería iniciar, que no está mal que los privados participen en estados, en los asuntos del gobierno, en los asuntos del Estado. El gobierno necesita la participación de los privados para alcanzar equilibrios, porque aquí lo que importa es el beneficio directo de la gente. Y como ya lo han señalado, esto viola el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución en términos justamente de lograr un monopolio como para fortalecer a la CFE. Entonces queda que primero nos vamos a quedar con hidrocarburos, que es el sistema eléctrico nacional, aunque tenga fallas, con otras opciones de la CFE, y hasta el lugar número 3 se va la energía eólica y solar de particulares. Ya por último, pues queda muy relegado lo del ciclo combinado para empresas privadas, que pues estos son temas que otros expertos nos pueden desarrollar, pero no lo veo bien. Me preocupa mucho, como te digo, que seguramente se van a imponer y como lo ha señalado la INCO, es un retroceso en el sector eléctrico. Esto va a afectar las finanzas públicas del país, el medio ambiente, que sigo sin escuchar a una sola persona de la Cuarta Transformación que sea seria hablar de temas medioambientales y, como te digo, los consumidores mexicanos. ¿Cómo lo ves como consumidora mexicana, Veloz? Tú recientemente acabas de tener un problema con la CFE, lo pusiste en tus redes sociales. También Gerardo Esquivel se quejó de que lo están atosigando con llamadas de adeudos y pues tampoco le gustaba mucho el servicio. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que son cosas que son perfectibles, pero que siempre si son del Estado son más fáciles de subsanar que de privados, que tienes que ir hasta la Profeco y terminan metiéndole todo el dinero del mundo para que el que pierda es el consumidor y utilizando la infraestructura del Estado, que todavía es peor. A ver, yo desmentiría primero lo que estaba diciendo Ana hace un rato, que era que los privados no pueden participar. En realidad los privados pueden participar hasta 46% en la creación de energías, que no me parece nada mal, es casi la mitad. Y en realidad la conversación que tenemos que estar teniendo es que la infraestructura del Estado tendría que funcionar para favorecer al interés público y no al privado. Y que de ahí viene
desmantelar o revertir la reforma privatizadora de Peña Nieto, que eso fue lo que hizo de la mano del PAN, en donde estaba, por cierto, Ricardo Anaya, que tendrá un caso de corrupción muy pronto al calor de la reforma energética. Después yo creo que sí, que el tema de no subsidiar mediante infraestructura pública a privados es muy importante, porque hoy esa es la discusión que se está teniendo respecto al tema de los subsidios, que tiene que ver también con un tema de... Que yo creo que al final lo que hacen es especular con este tema de los precios y que la 4T ya ha dicho y ha tratado de desnudar para que no siga pasando, porque quien pierde es la CFE y que se trata de fortalecer. Hay 3 puntos importantes. Uno, alcanzar autosuficiencia energética, que creo que nadie podría estar en contra de eso. Y una de las partes muy importantes es propiciar las energías limpias que ya se tiene dentro del territorio mexicano y que ya tiene México y que son del Estado, y que un ejemplo de eso son las energías hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas que México tiene, que tendrían que perfeccionarse, que tendrían que potencializarse, y que esa es la discusión que se está teniendo dentro de las energías limpias. Hay muchas empresas que se disfrazan de que su beneficio es para el interés público porque son de energías limpias, pero no es así y se ha probado de distintas maneras dentro de los contratos y todo eso. Yo sí creo que el tema de los otorgamientos de permiso y concesiones al sector energético de sobreprecio y sobreoferta fue una constante en los gobiernos pasados, sobre todo en el pasado, en el que hicieron su agosto, incluyendo un esquema de corrupción muy grande del que ya hemos hablado muchas veces, y que esta discusión se tiene que dar. Yo no creo que a nadie le haga daño que un país sea energéticamente, y que la discusión es esa, que esta compañía que se llama la Comisión Federal de Electricidad tiene que servir para favorecer al interés público. Y quien esté a favor de privatizarlo todo, pues no sabe. Yo nada más terminaría con un punto rapidísimo. Esto no es nuevo, esto no se le ocurrió al presidente, esto estaba dentro de sus puntos anteriores. Morena se formó firmando en contra de esta iniciativa. De la reforma, sí. 30 millones de personas o más votaron por esta iniciativa, por esta reforma. Eso es otro de los puntos que está... Ahí se dividieron las izquierdas en su momento. El PRD, que siguió apoyando esta iniciativa, con la decisión, digamos, de López Obrador, que empezó con su movimiento justo como uno de los temas identitarios de su movimiento fue este, ¿no? Pero también había prometido en campaña que no iba a echar para atrás la reforma energética, y con eso había medio calmado los mercados. Pero en los hechos, Aurelien, hay quien ve esta como una contrarreforma energética, la iniciativa que acaban de presentar, y como diciéndole y recordándole al presidente que había prometido que no la iba a echar para atrás. ¿Cómo lo ves? De la reforma energética, que claramente sí está caracterizado por la corrupción y un pacto entre unos cuantos, pero tampoco nos merecemos este grave retroceso en materia energética, que es un retroceso que vulnera nuestros derechos como mexicanas y mexicanos, dándonos una energía cara, sucia, con un modelo de Estado monopólico, ineficiente, un modelo rancio, y que pone freno a la producción de energías limpias. Yo creo que ahí la parte que a mí me preocupa mucho es nuevamente la polarización entre supuestamente el sector empresarial de los malos y privado y el sector bueno del gobierno. Y creo que las cosas no tienen que tratarse así, y creo que el Ejecutivo se está aprovechando de la desinformación y la falta de información de la ciudadanía en el tema energético, porque se trata de un tema muy complejo, muy técnico, para usar un discurso populista y hacer pasar una reforma que además de, como bien lo comentaron, de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales, entre ellos también el Acuerdo de París, que no lo hemos comentado, y hay un paréntesis: México no está exento de cumplir con las normatividades y sus compromisos internacionales en materia ambientales. Creo que también pone en riesgo la competitividad y la atracción de inversión en el país, porque no con una mañanera o con iniciativa preferente, pues podemos mover todo el tema de la incertidumbre jurídica que provoca, pues obviamente, la huida de los inversionistas, ¿no? Y cualquier monopolio encarece el mercado, pues para el Estado o para los usuarios. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que vamos a producir una energía que le va a costar más cara producir a la CFE. Y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión de Regulación, que dicen que va a producir una energía que le va a costar hasta 3 veces el precio del precio actual. Entonces, ¿quién va a cargar con ese costo? ¿El usuario o el Estado? Pero entonces, si es el Estado para garantizar los precios a los usuarios, entonces ya no estamos hablando de un esquema de austeridad
gubernamental, como lo ha promovido el presidente. Y lo que la verdad es muy, muy, muy grave es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente ha sido tomado por esta administración totalmente a la ligera. Yo voy a hacer un comparativo. Por ejemplo, si queremos hablar de un monopolio de Estado y de derechos para la población, como bien lo comentó Estefanía, pues entonces seamos congruentes y recuperemos el patrimonio nacional energético, como lo es el litio. Sí. El litio es un mineral que pues en el norte se está extrayendo y que en su momento incluso el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, propuso nacionalizarse acompañado de algunos legisladores de Morena, y pues no prosperó Bien. y se entregó a las empresas mineras, por cierto, extranjeras, especialmente de Canadá y de China. Y estas empresas hoy en día son las empresas que están violando y que nos están despojando de nuestros recursos naturales, cuando México podría ser la primera potencia en el mundo en materia de energías limpias. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Contrapunto. No sé de dónde saca la CRE esa idea de que sin participación de privados se encarecería hasta 3 veces la electricidad. Si hasta 2012 no había participación de privados y era más barata la energía en aquel entonces. Yo diría que la contrarreforma energética fue la de 2012, la de Enrique Peña Nieto, esa reforma que se dio a base de billetazos, la reforma de Odebrecht, de Emilio Lozoya, de los sobornos, de la compra y de la captura del poder legislativo por parte de las transnacionales energéticas, y que con esta iniciativa preferente se empieza a corregir esa posición entreguista de México, porque durante las últimas décadas la privatización se fue justificando bajo una falsa premisa, y era que el sector privado era más eficiente que el público y que proveería de mejores precios y de mejores servicios, y eso, a la luz de la experiencia, resultado totalmente falso. Simplemente vean la privatización de los ferrocarriles, pues simplemente aniquiló con el tren de pasajeros en este país, y el tren de mercancías se vio totalmente socavados. Vean incluso la calidad de los servicios de internet y digitales, todo el tiempo se están cortando y pixeleando nuestras señales, aun cuando es un servicio sumamente costoso e inaccesible para la mayor parte de los mexicanos. O incluso vean la actitud del propio Carlos Slim, la persona más rica de México, de América Latina, y alguna vez ha sido del mundo, que pudiendo optar por cualquier hospital del mundo, prefiere tratarse en los hospitales de los institutos de salud pública de México, lo cual es una reivindicación también al desempeño de la salud pública. Lo que sí hubo es siempre en estos procesos de privatización un proceso previo, un preámbulo de desmantelamiento, de asfixia presupuestal, de abandonar el sector para justificar entonces sí el ingreso de privados. Y por último, en el tema medioambiental, creo que la premisa de los compañeros de la mesa es equivocada, porque la principal fuente de suministro que propone el presidente son las hidroeléctricas, esta red que ya existe en el país. Y la principal fuente de suministro de privados van a ser las eólicas y las solares. Entonces me parece que no hay incumplimiento en los aspectos ambientales del TEMEC, y que simplemente la preocupación es los intereses económicos que sí va a afectar esta iniciativa. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿quién quiere contestar este Para punto? el tema de las cifras, yo quería contestar para la producción, por ejemplo, estamos hablando de megawatt por hora. Con CFE, con la producción hidroeléctrica, estamos hablando de 1,219 pesos, con termoeléctrica 2,049 pesos, pero cuando la CFE pudiera comprar a los privados energía solar, estamos hablando de 381 pesos, o eólica 381 pesos también. Entonces ahí está las cifras, y son las cifras de la Comisión Regulatoria. También con todo el tema del supercosto, del sobrecosto por desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, estamos hablando de que superaría los 10,000 millones de pesos para impulsar toda esa infraestructura. Supuestamente, y lo vuelvo a repetir, en un país donde no hay inversión para las energías limpias. Bien, y vi la mano levantada también de Veloz y de Ana. Adelante, Veloz, y después Ana.
No, yo nada más agregaría algo. Yo creo que generar condiciones para que la empresa pública pueda realizar un esfuerzo para potencializar energías limpias es importante, porque estamos pensando que solamente las empresas privadas pueden tener energía limpia, y como mencionaba Alejandro hace un rato, yo decía, pues claro, tenemos el tema de las hidroeléctricas y que no han sido dejadas de lado, y que creo que se le vale la pena invertir en eso y hablar de eso que estar pensando que son mejores las empresas privadas. Bien, y finalmente, Ana, antes de irnos a corte. Sí, es que justamente estar teniendo participaciones justificando o fortaleciendo este mensaje ideológico de que las empresas privadas son los malos es un error. O sea, y es un error porque ustedes simplemente lo pueden enseñar, o sea, lo pueden entender en términos de calidad del servicio. El Estado no está obligado a brindarte un buen servicio porque no hay nada que lo obliga. Cuando tú le abres la puerta a privados, justamente a otras empresas que tienen que competir para ganarse tu lealtad y que tú los contrates, ellos sí te brindan un mejor servicio. Es completamente la premisa diferente a la que muestra Ale. O sea, las empresas privadas compiten para darte un mejor servicio, porque si no, no los contratas y punto. Entonces ellos no ganan nada. Y el tema es que, a ver, es bien simple. CFE y López Obrador quieren seguir quemando carbón. Lo de la hidroeléctrica está bueno, pero la intención de la CFE no va a seguir quemando carbón. Y eso no es bueno para el planeta ni para nadie. Bueno, recuperamos temas seguramente en cuanto empiecen a discutir ya esta iniciativa preferente del presidente. Hacemos una pausa. Al regresar, el último debate de la noche. ¿Se debe ser mexicano o mexicana por nacimiento para poder ser legislador o legislador? El senador Martí Batres preparó una iniciativa para eliminar ese requisito, pero la retiró antes de ser discutida. En las redes sociales ya la conocían como la iniciativa Ackerman. ¿Haber nacido en México es un requisito inconstitucional? Regresamos para ver qué opina la mesa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En noviembre del 2018, cuando se eliminó el requisito de que las y los titulares de empresas paraestatales fueran mexicanos de nacimiento, hubo una gran polémica. Opositores a la medida señalaron que era una reforma con dedicatoria para que el escritor Paco Taibo pudiera encabezar el Fondo de Cultura Económica. El senador de Morena, Martí Batres, elaboró recientemente una iniciativa que tiene también que ver con este tema y tiene que ver con el requisito de eliminar el hecho de que las y los legisladores deban cumplir el haber nacido en México, ser mexicanos o mexicanas por nacimiento. La propuesta volvió a generar tanta polémica que fue retirada. Veamos el contexto. El proyecto de dictamen para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser diputado federal o senador de la República fue retirado. Ayer, en el primer día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la propuesta del senador morenista Martí Batres se publicó en la Gaceta Parlamentaria. El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que no conocía la iniciativa y que no contaba con el aval de su bancada. Y más tarde, Batres tuiteó que la iniciativa no se presentó y que había retirado el proyecto. En el proyecto, Batres planteaba una reforma al artículo 55 de la Constitución mexicana que establece que para poder ser legislador o legisladora hay que haber nacido en México. La exposición de motivos apuntaba que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el requisito de ser mexicano de nacimiento para acceder a un cargo público, mantener el mismo requisito para quien aspire a ser legislador federal viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución mexicana. La modificación buscaba que la fracción 1 del artículo 55 de la Constitución estableciera como requisito para ser legislador o legisladora ser ciudadano o ciudadana mexicana en el ejercicio de sus derechos. Punto y contrapunto. A ver, como les conozco muy bien, voy a empezar con Ana Villagrán porque estoy seguro que es la única que tiene el punto en contra de esta iniciativa y creo que van a ser 3 contra 1, así que voy a tomar el papel de abogado del diablo y nada más para fines de este debate me voy a poner del lado de Ana un poco para tratar de nivelar la mesa. Pero a ver, Ana, ¿por qué no? Primero quiero decir que le pido perdón a todos mis amigos y amigas que les encanta la política y que están involucrados en algún movimiento político, pero no tuvieron la fortuna y el orgullo, la bendición divina de nacer en México. Me pueden llamar romántica, me pueden llamar arcaica, me pueden llamar conservadora, pero sí creo que hay cosas que son sagradas en términos del beneficio y la responsabilidad que te da nacer en una tierra, en la patria que te vio nacer.
Yo creo que, aunque lo justifiquen en términos de que sería un motivo de discriminación, que si lo entiendo desde ahí, le podría quizá dar un poquito de razón a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ya cuando estamos pensando que las y los legisladores tienen la obligación de entender el contexto mexicano, de defender el arraigo de una tierra y de hacer nuestras leyes y darle pues conducción a la dirección, el presente y el futuro del país, yo no creo que sea correcto que una persona que se naturaliza, aunque empiece a pagar impuestos y aunque ya viva en este lugar, pues pueda tener acceso a los mismos derechos y responsabilidades que un ciudadano mexicano por nacimiento. Entonces yo creo que la iniciativa de Martí Batres es una iniciativa de buenas intenciones, pero yo creo que sí se van a topar con muchos románticos constitucionalistas o nacionalistas, o como me quieran decir, como yo, que creemos que justamente el ejercicio de los derechos pues tiene que atender a cosas naturales, y si tú naces en una nación, entonces tienes derecho a representar esa nación. Si tú llegas a otro país a vivir, pues qué bueno que te adopten, qué bueno que te adaptes a su estilo de vida y que te enamores tanto como lo hizo el ex embajador, de quien vamos a extrañar mucho estar leyendo sus tweets, aunque bueno, sigue tuiteando enamorado del país, pero yo no creo que esto tenga que avanzar. Esto viene justamente, como lo señalaban, en que la Suprema señaló, pero en términos de congresos locales, que carecían de la competencia para negar el acceso a un cargo público a los que son, a los que se nacionalizan como mexicanos. El tema es que cualquier legislación local, pues regularmente se realiza, pues, a imitación de la federal. Pero, pues, por lo menos desde esta parte y a título personal, yo digo que se mantenga el 55 como viene y que solamente los ciudadanos mexicanos por nacimiento puedan acceder a una responsabilidad tal como es ser legislador de este enorme y bendito país. Voy a agregar un punto al de Ana, simplemente para seguir polemizando con todo lo que acaba de decir Ana. Pero a ver, así como también este embajador que va a extrañar Ana, yo ahí sí no me sumo, pero este embajador que también va a extrañar Ana, pues ese embajador va seguramente a decir en Estados Unidos, sí, es que las vacunas tienen que ser para ciudadanos estadounidenses nada más, las personas que nacieron en este país y no para los migrantes que aquí están, ¿verdad, Aurelien? Contrapunto. Sí, claro, yo creo que no es un tema de que tú estés o no de acuerdo, Ana, y hablo pues en causa propia, me acabo de naturalizar desde hace pues un poco más de un mes, orgullosamente mexicano, y creo que pues estamos hablando de un principio fundamental e internacional de lo que significa la democracia. Entonces regresemos a los básicos, Ana, en qué significa la ciudadanía global y el Pacto de Derechos Políticos y Económicos de la ONU. El primero de esos derechos es votar y ser votado como ciudadano. Y por cierto, el que creó este precedente de modificar las condiciones en materia de acceso por ser mexicano, pues fue presidente de tu partido, Vicente Fox, que pues modificaron los criterios, especialmente con respecto a los padres mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hay que hablar de una sola nacionalidad, de una sola ciudadanía, y que eso además es lo que une nuestro país, es lo que une nuestra mexicanidad, un país que siempre ha tenido los brazos abiertos hacia los extranjeros, que los ha hecho partícipe de la vida pública y que tenemos derecho hoy a ser el legislador. De hecho, es un derecho que desgraciadamente se va a tener que pelear si no se reforma la ley, porque también en la Constitución de la Ciudad de México, déjame decirte, Ana, que los mexicanos naturalizados pues tenemos los mismos derechos que tú, y que hay precedentes en la Suprema Corte para muchos otros cargos. Yo creo que hay que desconstruir el mito del extranjero invasor y naturalizado invasor, salirse del yugo impuesto por una historia nacional revolucionaria que además no compartes. Hoy tener doble nacionalidad debe ser visto como una riqueza y no un impedimento, ¿no? Creo que la interculturalidad es lo de hoy. Y es una declaración además de amor y de principios ser naturalizados. No es por azar del destino o por azar de Dios. Es una decisión motivada por la integración y el amor a una patria, a una nación, a una cultura. Y a la fecha, yo te quiero preguntar, Ana, ¿qué significa ser mexicano de derechos plenos? Los mexicanos por nacimiento que han saqueado este país y lo siguen haciendo o han sido criminales desde la presidencia de la República en total impunidad, merecen hoy ser mexicano, no a la doble moral, Ana, porque como bien dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada ganas. Ándale. A ver, Veloz, la chicana de la mesa. Ay, estoy sintiendo lo que dijo Aurelien, la verdad. Me gustó mucho, siempre nos hace falta una clasecita de derechos humanos y de historia, así que lo celebro.
mucho. Yo voy a abonar a lo que dijo Aurelio porque coincido plenamente con él. Ana mencionaba hace un rato que si arcaico, que si no, es una cuestión fascista totalmente que niega derechos humanos y ni constitucionalista es esa posición, porque la Constitución claramente dice que cualquier persona tiene derecho a ocupar un cargo, que existe la libertad de trabajo en el artículo 5, mientras sea lícito y que cualquier persona puede tener cualquier trabajo, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación que está en nuestro artículo 1 y que además prohíbe que se le discrimine a alguna persona por sexo, por discapacidad, por color de piel, por identidad, por diversidad sexual y tal. Yo creo que es muy importante que la tesis de esto, o que el argumento principal de esto para desmontar cosas como las que se dijeron hoy en la mesa y para desmontar lo que puedan decir cualquier otra persona que quiera atentar contra los derechos humanos de las personas extranjeras que se han naturalizado en México y que hoy son mexicanas y que tienen el derecho de llamarse mexicanas, es que resulta muy discriminatorio porque a las personas mexicanas naturalizadas se les coloca como en una situación de exclusión respecto a las que sí nacieron en México. Y todo lo que sea exclusión resulta en discriminación. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución y es un artículo que está hecho también para defender los derechos de las personas que se naturalizaron en México. Y ahí está el tema del derecho a ocupar un cargo que creo que no se puede desmontar mucho y muy rápido. Y yo mencionaría algo en un tema jurídico que me parece muy interesante. Hay una cosa que se llama categoría sospechosa protegida por el artículo 1 constitucional. Y en la categoría sospechosa se dice, dice la Suprema Corte, que todo lo que resulte en el menoscabo de los derechos humanos o contra la dignidad humana, que tenga que ver con el origen de las personas, con las preferencias sexuales y lo que decía, es realmente inconstitucional, que no se puede legislar sobre eso. Y yo creo que eso nos tiene que servir ya para dejar de meter iniciativas que vayan en contra de eso. Yo creo que lo que hizo Martí Batres es totalmente congruente, me parece que es totalmente izquierda y para eso llegó la izquierda a gobernar. Lamentablemente, en efecto, yo coincido contigo, Veloz, pero el senador Martí Batres dijo que no, que siempre no le iba a meter, que Monreal además dijo que no había consenso y pues entonces la izquierda pues no está tomando esos debates en serio y no los está metiendo a legislar, ¿no crees, Alejandro? Estoy consternado de que se haya retirado, me parece que es parte de la rebatinga que hay al interior del grupo parlamentario del Senado entre el grupo mayoritario de Ricardo Monreal y el senador Martí Batres. Me consterna que se haya retirado porque es un tema fundamental, irrenunciable. Ya se había avanzado algo en una medida a la carta para permitir a Ignacio Taibo II encabezar el Fondo de Cultura Económica, pero esto tiene que ser de manera generalizada, así que espero que se debata al interior de este bloque, se construya el consenso y en el próximo periodo de sesiones veamos esta iniciativa aprobada, porque efectivamente no hay mexicanos de primera y de segunda. Y esta discriminación, esta diferenciación implica que el Estado te diga, sí te naturalizo, sí vas a ser mexicano, pero nunca serás completamente parte de nosotros. Te voy a permitir votar, pero no ser votado. No te voy a permitir ejercer plenamente tus derechos, como si hubiera distintos rangos de mexicanos, y me parece que esa es una idea completamente discriminatoria y anacrónica. Es una reminiscencia en nuestros textos jurídicos de los debates chauvinistas y nacionalistas que se daban en el siglo XIX, pero que ya no corresponden con la realidad del México del siglo XXI. Recientemente vimos publicado el censo del INEGI y lo que te dice es que este país es cada vez más plural y cada vez más diverso y tenemos que abrazar esa nueva realidad. También hay que desmontar el mito de que si naces en esta tierra y con arraigo, entonces en automático vas a ser un defensor de los intereses nacionales. A ver, Vicente Fox estrictamente no pudo haber sido presidente de México porque sus padres eran extranjeros y no fue un traidor a la democracia por esa característica, porque decidió darle la espalda a la democracia que la llevó a la presidencia para perseguir políticamente a su adversario. Y lo mismo Salinas, Calderón, Peña Nieto, los más mexicanos que sean, frente patrias. Bien. A ver, se nos acabó el tiempo de este bloque. Evidentemente este debate da para mucho. También por el tema de que pues muchas personas que han sido subsecretarias
subsecretarios en distintos gobiernos, incluido en este, han tenido que renunciar a su doble nacionalidad porque actualmente la ley les pide que no tengan doble nacionalidad. Yo estoy completamente a favor de que se quiten estos requisitos y el debate también estaría bueno, si quieren lo podemos hacer luego para otra mesa, sobre si para presidente o presidenta de México también alguien que tenga doble nacionalidad o que haya nacido fuera del país puede ser también o no presidente o presidenta. Lo podemos hacer. Es más, vamos a anotarlo y empiezo con Ana cuando tengamos ese debate. Y por lo pronto, Aureliano hermano, ya eres mexicano. Nos damos una pausa y regresamos después de esta con la paparrucha de la noche. No te vayas. Estamos de regreso con la paparrucha de esta noche. Como México, muchos otros países enfrentan retos en la vacunación contra la COVID-19 debido a la escasez de las vacunas. Pero la promesa de Joe Biden de aplicar 100 millones de vacunas en 100 días ha desatado un nuevo fenómeno, el llamado turismo de vacunación, que está causando varias polémicas y paparruchas, noticias falsas y fake news. Aunque la distribución de las vacunas en Estados Unidos está a cargo del gobierno federal, la aplicación de estas es determinada por los gobiernos locales. Así que cada estado allá en la Unión Americana define sus propias políticas de vacunación, así como el protocolo a seguir. En estados como Texas, California e Illinois no es requisito ser residente. Y en todo el país la vacunación no está condicionada por el estatus migratorio. Pero debido al turismo de vacunación, Florida acaba de cambiar sus políticas y ahora exige que las personas comprueben que residen en ese estado para poder ser inmunizadas. Así que si ya estabas planeando tomar las maletas, dejar a Estados Unidos para vacunarte, piénsalo 2 veces, pues el endurecimiento de los requisitos podría desalentar a las personas migrantes a vacunarse. Ayer el Departamento de Seguridad Nacional informó que establecerá centros de vacunación en lugares marginados y que el Servicio de Inmigración no realizará operativos en lugares cercanos a los centros de inmunización. Mientras llega tu turno de vacunarte en México, sigue las medidas básicas que ya conoces y para prevenir contagios. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas, especialmente si estás en espacios cerrados y poco ventilados, pero si puedes todavía quédate en casa porque seguimos en semáforo rojo en gran parte del país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana se quedan con Mariana, yo estaré en la mesa de tercer grado. Les mando un saludo, cuídense mucho. Gracias, Aureliano. Gracias, Ana, gracias, Alejandro, y gracias, Estefanía. Nos vemos por acá el jueves de regreso y mañana con Mariana en Punto y Contrapunto. Por lo pronto, muy buenas noches.